Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tiene alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre, número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes 7 de la noche y domingo 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Digamos, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Salmo 5:7. Y en este día con el mensaje, vivir para Dios. Gálatas 2:19 dice, vivir para Dios. Hoy más que nunca, aquellos que viven para Dios le buscan y le conocen por su palabra, la Biblia, y por el Espíritu Santo para practicar obedientes todos sus mandamientos, doctrinas, enseñanzas, renunciando a sí mismos, a los deseos carnales y hacer la voluntad de Dios por encima de todo. El cristiano, mientras más se acerca buscando a Dios con todo su ser, de corazón, alma, mente, fuerza, etc., de manera particular y sobre todo congregándose en el cuerpo de Cristo, su iglesia, orando, alabando, adorando, ofrendando en comunión con la familia de la fe, oyendo la palabra de Dios que acrecienta la fe y más. Llega a conocerlo más y recibe su poder, gracia, misericordia, perdón, bendición, sanidad, provisión, paz, justicia, etc. Amados, entonces la voluntad de Dios se vuelve nuestra, se madura aumentando nuestro amor por Él, mostrando y cumpliendo el mandamiento de amor a Cristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Mandamientos que llevan a la misma santidad de Él. Es justo que demos gracias por lo recibido, ser templo de su Espíritu Santo, el cual es nuestro cuerpo, provocando agradar a Dios y estar en comunión con Él con sabiduría, creciendo el Todopoderoso en nosotros, mostrando el fruto del Espíritu que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gálatas 5:22. El árbol se conoce por los frutos que produce. La meta principal del cristiano es glorificar a Dios y gozarse en Él para siempre. A todos los que nos escuchan, es fundamental vivir y servir diario de todo corazón, por su bendición a Dios Padre, a Jesucristo y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Vamos con el desarrollo de este hermoso tema en los labios de nuestro pastor Nahum Rafael Jiménez Garnica. Un excelente día en el Señor. El día de hoy con el tema vivir para Dios. Son tiempos complicados, difíciles los que el mundo, el hombre, sea mujer, varón, joven, niño, anciano, está viviendo o estamos viviendo. ¿Y de qué manera vivir? Dejándose llevar conforme a lo que se va dando, sin proyectos, sin planes, sin visión,
Y todo porque se llega a pensar o a decir, ¿verdad? Nos ha cambiado la vida, dicen. Escucho frases como esa. A mí esta pandemia cambió mi forma de vivir, dicen. Otros llegan a decir, pues yo definitivamente ya no sé qué hacer con mi vida. Y hablan de conceptos que van inclinados o sesgados más hacia el fracaso, la derrota, el desaliento y al desánimo, que a una perspectiva de exaltación, de bendición, de triunfo. Como no se han dado las cosas, quieren vivir de una manera como se vayan dando las cosas. Preguntan, ¿y cómo te va? Hay más o menos. Otros dicen, pues hay pasándola. El concepto en el cristianismo, si es que se precia a alguien de serlo, de creer en lo que dice el Señor, su visión está sustentada como el apóstol Pablo lo manifiesta en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, 19, que ya se dijo en la introducción, vivir para Dios. Dice el apóstol en el capítulo 2, versículos 19 y 20, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. La finalidad, el propósito, el proyecto, el plan del apóstol Pablo como creyente, como hijo de Dios, cuestión que también los que nos preciamos de serlo tenemos que tener, vivir para Dios. El fin y el propósito, el proyecto, el plan de alguien que se dice cristiano es vivir para Dios. Luego entonces toda esa fraseología que se dice, ay pasándolo, ay como la vida se vaya dando, no es más que una cuestión meramente carnal, humana. Pero quien cree en lo que dice el Señor, como el apóstol Pablo dice, el fin es vivir para Dios. Que hay penalidades, problemas, caos, crisis. Pablo el apóstol estuvo en la prisión, pero eso no lo llevó a pensar en derrota, en desaliento y desánimo. Ni tampoco dijo, yo no soy nada, no lo puedo lograr, pues es que a mí no se me dan las cosas. Pablo el apóstol, aun cuando escribe este libro, en el libro de Filipenses, por ejemplo, dice, gozaos en el Señor, os digo otra vez, gozaos, estaba en la prisión, y estaba padeciendo prisión, pero no se desalentó, porque él sabía cuál era el propósito de su vida, vivir para Dios, vivir para Dios. Pablo es el apóstol, es el que en el libro de Romanos capítulo 4, por allá nos llega a decir, 14, versículo 8 nos llega a decir, porque para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y dice, si vivimos para el Señor, vivimos. Pablo dice, para Dios vivimos. Y luego dice, sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. El propósito y plan, proyecto de Pablo en su vida era vivir para Dios. ¿De qué manera? En obediencia, conociéndole, enseñándole, practicando lo que dice la palabra, y todos esos deseos entonces humanos fueron hechos a un lado, y por eso llega a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Un nivel espiritual que el creyente hoy día debe de tener. Y esa fraseología, como decía, que al iniciar esta disertación o esta reflexión, no cabe en un cristiano, no cabe en una cristiana. Debemos nosotros de creer lo que dice el Señor. El llamado del Señor es para vivir para Dios, dice el apóstol. Vamos a un corte y regresamos. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones.
y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder. Por lo que comentamos entonces, en estos tiempos es imperioso, es necesario que los que dicen creer en Dios y confiar en su palabra deben de vivir para Dios. Hoy día se recibe a Jesús y hay quienes dicen, pues yo vivo para servir a Dios. No está mal, no está mal. Pero lo mencionan con el concepto de que voy a hacer lo que me diga mi pastor. Y entonces, de una manera a veces sencilla o simple, con hilos delgados, se llega a romper el propósito de Dios, que es que vivamos para Él. Porque se empieza a vivir para servir a los hombres y no al Señor. Y de tal manera que se dejan llevar por lo que dicen los hombres y no la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios, que es la Sagrada Escritura, es la que nos indica el camino. La Biblia así lo menciona, porque fue inspirada por el Espíritu Santo, y el que la interpreta es el Espíritu Santo, y por eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo, porque nos va a guiar, dice, a la verdad. Cuando nosotros nos sometemos a lo que dice la Sagrada Escritura, practicamos en obediencia a lo que dicen los mandamientos o los preceptos de Dios, nosotros estamos viviendo para Dios. Cuando nos sometemos a los principios señalados ahí, mandamientos, Nuevo Testamento, gracia o lo que querramos nosotros entender o decir en ese concepto, nosotros debemos, en el momento que vivimos y practicamos lo que dice la Biblia, renunciar a esos deseos carnales que batallan contra los del Espíritu. Cuando nosotros tenemos esa capacidad, por ese practicar en obediencia a la Sagrada Escritura y estamos viviendo para Dios, no vivimos por Dios, vivimos para Dios, dice el apóstol Pablo. Cuando sucede esto, los deseos de la carne son echados fuera y entonces estamos haciendo la voluntad de Dios que está por encima de todas las cosas. Cuando estamos cumpliendo la voluntad de Dios bajo la dirección de lo que se llama Sagrada Escritura o mandamientos, cuando estamos haciendo esa voluntad, estamos viviendo para Dios. Y no para los deseos de la carne, y no para los deseos del líder o de mi jefe. Y podemos servir en la iglesia, no estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que esté mal predicar. Lo que estoy diciendo es que quien lo hace, a veces lo hace para las instituciones o para los hombres, pero bien dijo el apóstol Pablo en otro concepto, en otro pasaje, dice, y todo lo que hagas, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Y la gente está preocupada. ¿En qué va a decir mi líder? ¿Qué va a decir el pastor? ¿Qué va a decir? Y se preocupan mucho por eso. Y están perdiendo la visión de vivir para Dios, porque se dejan llevar de una manera sutil a la sujeción de los hombres. La Biblia nos enseña que Pablo el apóstol dice que el hacer la voluntad de Dios le había placido y eso, lo dijo también Jesús, eso le provocaba que creciera en el ánimo, en la fortaleza, aún en las adversidades. Pablo el apóstol entendió esto y por eso lo escribió de esa manera. Vivir para Dios. Cuando se hace la voluntad por encima de todo, la voluntad de Dios por encima de todo, entonces el creyente se sigue acercando más al corazón de Dios.
Se vuelve su corazón para ser igual que el del Señor. De la misma manera, el alma, la mente, su fuerza y todo. Bien dijo el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Y muchas cosas más. Y esto es de una manera particular o privada y otra desde el punto de vista congregacional. Otra cuestión a donde se pierde también la visión en el vivir para Dios. Pablo el apóstol no podía congregarse, estaba en la prisión. La Biblia sí lo menciona, pero él creía pertenecer a un cuerpo llamado iglesia, cuya cabeza, él es el que lo menciona, es Cristo. El problema del creyente es que no logra entender que hay una manera particular o privada de formar parte del cuerpo de Cristo desde ese punto, pero también el anhelo y el deseo de formar parte de un cuerpo llamado iglesia. Tanto una cuestión de lo privado o particular o el congregacional, se ora, se alaba, se adora a Dios, se ofrenda, etcétera. Y algunos dicen, bueno, es que eso lo hago en la iglesia y no asisten. Por el otro lado, otros lo dicen, lo hago en la casa, pero no lo quieren demostrar con los demás. La Biblia nos enseña que cómo vamos a amar a cómo vamos a amar a Dios que no vemos. Y si no amamos a los que vemos, la Biblia a nosotros nos enseña luego entonces que cuando formamos parte de esa iglesia cuya cabeza es el Señor, la Biblia nos enseña que nosotros seguimos creciendo, porque entonces hay una intimidad y una comunión con la familia de la fe, y entonces se practica y se crece en la fe. Entonces se llega a conocer más de Dios y a recibir más de Dios. Motivo y razón, el vivir para Dios. Vivir para Dios tiene que ver con vivir bajo su poder, bajo su gracia, bajo su misericordia, bajo su perdón, bajo su bendición, bajo su sanidad, bajo su provisión, bajo su paz, bajo su justicia, bajo su misericordia, en esa cuestión de exaltar. La Biblia así lo enseña. La pregunta es, ¿se vive para Dios o para quién se está viviendo? La Biblia es muy clara en esos conceptos. Y lo mismo lo hizo Pedro, lo mismo lo hizo Juan, los discípulos, pero en el mismo Antiguo Testamento se menciona que hombres y mujeres vivieron para Dios. Y se puede hablar de Daniel, y se puede hablar de Jabes cuando hizo su oración, y se pueden hablar de algunos de los reyes que vivieron para Dios. La Escritura así lo enseña. Cuando David se habla de que la batalla del gigante y todo, David vivió para Dios. ¿Cómo lo entiendo yo que vivió para Dios? Por una cuestión. Yo vengo a ti, le dijo al gigante, en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado a ira. No dijo vengo representando a Israel, no vengo representando a Saúl, no vengo por mis propias fuerzas. Él vivió para Dios, por eso fue exaltado. Y dice, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Y él hoy te va a dar, y va a darte y ponerte en mis manos, y te voy a cortar la cabeza, etcétera, etcétera. Vivir para Dios provoca bendición y exaltación. Ahora, cuando el creyente vive para Dios, está cumpliendo la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios hace que el creyente madure. Pablo el apóstol fue el que dijo, para no ser niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. También lo dijo Santiago. La Escritura es muy persistente en ese sentido, de que cuando uno va buscando y haciendo esa voluntad de Dios, viviendo para Dios, la persona se vuelve madura. Y ese amor de Dios se acrecenta en él, porque se cumplen los preceptos y mandamientos de amor de Cristo. Él lo dijo, si me amas,
guarda mis mandamientos. El mandamiento que lleva a la misma santidad, porque cuando hacemos la voluntad de Dios, nos vamos acrecentando en la fe y algo se provoca llamado santidad. Y se recibe sabiduría y se recibe inteligencia. Pero hay quienes ven Santiago y dicen, alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la va a dar abundantemente. No, esa se alcanza cuando vivimos para Dios, cuando lo que hacemos lo hacemos como para Dios y no para los hombres. Así lo dijo, pero la gente está preocupada. Lo tengo que hacer para que mi patrón se dé cuenta que sí trabajo y me aumente el sueldo. Lo voy a hacer y lo hacen para los hombres y se olvidan de que se debe de hacer para Dios. Vivir, dice el apóstol Pablo, para Dios. Qué complicadas se hacen las cosas cuando el creyente malinterpreta o quiere sesgar los preceptos o mandamientos a su misma calidad humana, carnal. Pero si lo hacemos al Espíritu y somos guiados por el Espíritu, entonces van a fluir parte de lo que el Señor, porque no es lo único, de las bendiciones que Dios nos da. Tan es así que dice, mas el fruto del Espíritu es el amor, paz, benignidad, templanza, mansedumbre, fe, bondad, etc. Gálatas 5:22. ¿Por qué? Porque el Señor hace, dice, árbol que no está cosas o haciendo lo correcto o lo bueno, es mal árbol, va a dar malos frutos. El árbol bueno da buenos frutos, pero si nosotros estamos viviendo para Dios, obvio que el fruto y abundante fruto, como dice Juan 15, se va a dar. Vamos a un corte y regresamos. Un saludo a todos quienes participan de nuestras reuniones fuera de nuestra localidad. Informamos a la familia de la fe en Cristo nuestra programación por YouTube. Domingos, celebrando su gloria a las 8:30 de la mañana. Casa de Alabanza Kids, siguiendo a Jesús a las 9:45 de la mañana. En intimidad con el Señor, escudriñando las Escrituras, todos los lunes a las 12 horas del mediodía y todos los jueves a las 17 horas por la tarde. Todas estas transmisiones puedes verlas en tiempo o en el horario de tu elección por nuestro canal Casa de Alabanza AR Pachuca, por esta plataforma de YouTube. Dios los bendiga a todos. Y decíamos, entonces empezamos a crecer y el amor de Dios se va a multiplicar en la vida del creyente cuando vive para Dios. Y entonces el fruto del Espíritu se empieza a manifestar. Y entonces la meta del cristiano, que es la de vivir para Dios, entonces se glorifica a Dios. Entonces el mismo Señor se goza y se alegra con los que viven para Él. Y entonces ese diario vivir en el corazón se manifiesta de triunfo y de victoria por vivir para Dios. Es una bendición vivir para Dios. Y si en esta hora quieres tener ese privilegio de recibir a nuestro Señor, es el momento en el cual tú quieres y anhelas y deseas vivir para Dios. Y ese vivir para Dios provocará las bendiciones que el Señor tiene preparadas. Y si quieres hacerlo, puedes decir esta oración: Señor Jesús, en este momento te entrego mi vida, mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Renuncio al pecado, rechazo la maldad y le echo fuera de mi vida a Satanás con todas sus obras, y te recibo a ti, Jesús, Señor, como mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida, y gracias porque puedo tener esa bendición de eternidad contigo. Gracias. Amén. Pero de la misma manera, concluyo, el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo estoy crucificado, no físicamente, sino que todos nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros planes y proyectos se someten a esa voluntad de Dios para vivir para Dios y no ser aquellos, como decía en la fraseología, es que no sé qué voy a hacer, cambió mi vida. No.
el Señor pone delante de nosotros propósitos de bendición y de exaltación. Y vamos a orar por las necesidades. Padre, te ruego que bendigas a todos y cada uno de los que nos escuchan, grandes, pequeños, mujeres, varones. Tú conoces sus necesidades, adversidades, problemas. Te pedimos que tú, con tu precioso amor, les bendigas, les soluciones los problemas, que quites la red que el enemigo pone para hacer caer, abras las prisiones de los que se sientan presos ante las adversidades y que tengan ese triunfo y victoria, ellos y su familia. Te rogamos por nuestras autoridades federales, estatales, municipales, órganos legislativo, ejecutivo y judicial. Te rogamos también que bendigas a todos y cada uno de los que participan de los ministerios, de los que se envían por medio de esta plataforma. Y también oramos por toda tu iglesia que está en África, Asia, Oceanía, Europa y América. Todo en el nombre de Cristo, en comunión contigo, Dios Padre y Espíritu Santo. Amén.